Ya. Disponibilidad y costo global. Esta materia es súper similar a lo que es confiabilidad. En confiabilidad nosotros esperábamos, teníamos unos escenarios probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que jugamos las probabilidades con las ocurrencias de falla de los activos de los equipos. En este caso, estamos analizando el comportamiento en un horizonte determinado de un activo. En cuanto a su disponibilidad, la disponibilidad es el tiempo que yo tengo para poder utilizar este activo, ¿ya? Y el ciclo se mide en el tiempo que yo puedo utilizarlo, que es el tiempo de buen funcionamiento, por así decirlo, y el tiempo que no puedo utilizarlo, que va a ser el tiempo en el que se está reparando. ¿Ya? Entonces vamos a tener esos dos conceptos, con lo que vamos a poder hacer todos los ejercicios de la misma manera que en confiabilidad, con las mismas tablas, los mismos datos, solamente que ahora en vez de sacar confiabilidad, vamos a sacar disponibilidad. Así que veamos. El primer ejercicio. Bueno, estos ejercicios son de certamen pasado, si no me equivoco, ya sea de vespertino o diurno, pero son certámenes pasados. Así que démosle. Como ingeniero en confiabilidad, usted se encuentra evaluando la implementación de un nuevo proceso productivo que consta de 3 etapas claramente definidas. Para la evaluación, usted cuenta con 2 propuestas con distintas características. A continuación, se muestra la información de cada propuesta. Nos dan la propuesta A, que es un sistema de 3 etapas, ABC, y nos dan la cantidad de equipo en cada una de las etapas, la capacidad normal, la capacidad máxima. En estos ejercicios de disponibilidad y costo global, y también confiabilidad, cuando nos dan rangos de capacidad, o capacidad máxima o normal o mínima, nosotros siempre vamos a coger la capacidad máxima, ¿ya? Porque aquí tratamos siempre de maximizar la producción. Así que si le sale esto, al tiro guíense por esto y la primera columna la omito. Perdón, la segunda columna la omiten. El MTTR es el tiempo que se demora en reparar ese equipo y nos dan la tercera falla, el costo del equipo. Y la propuesta B lo mismo, ¿ya? Pero aquí lo que va a cambiar va a ser la capacidad máxima de cada uno de ellos y el tiempo de reparación. Nos dicen, el proceso está diseñado para trabajar a 200 toneladas por hora. Se trabaja 3 turnos de 8 horas todos los días de la semana, las 52 semanas del año. El precio por tonelada es de 10 unidades monetarias, el 30% del valor de venta es costo fijo, mientras que el 25% corresponde a utilidades. Se evaluó el proyecto a 3 años con una tasa anual del 12%. Entonces, dado que nos dan estos últimos datos, la lógica del ejercicio es, en base a la disponibilidad de nuestro equipo, nosotros vamos a obtener un costo estimado anual de lo que demandaría nuestro proyecto. Entonces, esa es la finalidad de disponibilidad y costo global. Para eso se utiliza, para evaluar proyectos. Así que eso, dado lo anterior, determine diagrama lógico funcional y disponibilidad sistémica para cada propuesta. Y B, recomiende qué diseño se implementará, justifique. Ya, en primera instancia, vamos a copiar las tablitas, ya las tengo ya copiadas en otra parte. Ya, tenemos esto. Y la siguiente. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer de frontón, dado que tenemos el MTTR, lo que nos resta sacar es obtener el MTRBF, ¿ya? Que como les dije, son los únicos 2 parámetros que vamos a utilizar en un ciclo de vida de un activo. Entonces, MTBF. Esta parte de la materia es súper mecanizable, pero tienen que tener mucho cuidado porque por más que sea mecanizable, les cambian algún parámetro y se pueden confundir entero y va a tener todo malo. Así que ojo con eso, porque si calculan mal, no sé, la disponibilidad de una etapa, le va a cambiar todo, ¿ya? Así que eso, MTBF lo calculamos como el inverso de la tasa de fallo, ¿ya? Recordemos que si nos da la tasa de fallo es como si se compartiera como una exponencial, lo cual sería 1 partido en la tasa de fallo, pero esto está a la -3, si no me equivoco. Entonces, esto se comportaría... Y la tiramos para abajo, ¿no? Está dando bien, ¿o no? ¿Se fallo? No, esto es por 10 a la -3. Ahí sí, ahí estamos. Entonces, esos son nuestros MTBF. Y vamos a copiar el tiro por abajo, que nos da lo mismo porque tienen las mismas tasas de fallo. ¿Ok? Entonces, dado que tenemos el MTBF y el MTTR, ya podemos sacar la disponibilidad inmediatamente. Entonces, disponibilidad se nota como ahí, disponibilidad individual de los equipos. Y va a ser lo siguiente: la disponibilidad se va a componer como el tiempo de buen funcionamiento, que es ese, dividido en todo un ciclo de operación, que es el MTBF más el MTTR.
Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es, de en todo nuestro ciclo, que es MTTR más MTBF, ¿cuál es el tiempo que realmente yo puedo darle uso a ese equipo? Y ese va a ser el tiempo de funcionamiento. Así que ahí calculamos nuestras probabilidades, o sea, perdón, nuestras disponibilidades, y nos da que, por ejemplo, los equipos de la etapa A tienen un 93% de disponibilidad. Eso quiere decir que tengo un 93% del tiempo del activo disponible para su uso. El resto del tiempo está siendo reparado. ¿Abajo nomás? Una consulta. Dime. ¿Siempre se saca así el valor o depende del caso? Siempre se saca así. La disponibilidad siempre va a ser MTBF partido en MTR más MTBF. Salvo cuando tenemos configuración en paralelo. Perdón, en standby. Pero eso ya lo vamos a ver en un ratito. Eso es al final. ¿Ya? Ya. Así que démosle. Bueno, tenemos la disponibilidad individual de cada equipo en ambas etapas, perdón, en ambas propuestas. Y luego hay que sacar la disponibilidad por etapa. Pero para eso tenemos que obtener los diagramas lógicos funcional de ambas propuestas. Así que vámonos. Nosotros tenemos la etapa B, A, B, C, número de equipos 4, 5, 1. Entonces yo tengo aquí listo como el diagrama. Entonces tenemos 4 equipos en la etapa A. Etapa A. Tenemos 5 equipos en la etapa B y tenemos un equipo en la etapa C. Aquí, por enunciado, nos están diciendo que el proceso está diseñado para trabajar a 200 toneladas por hora. Entonces ya sabemos como que tenemos una capacidad máxima. No podemos pasarnos de eso. Entonces, en base a a nuestra capacidad, nosotros vamos a ver cuál es la configuración de toda esta etapa. ¿Cierto? Antes nosotros, no sé, un ejercicio que evaluamos en confiabilidad, veíamos el cuello de botella y ahí obtenimos la capacidad. En este caso, de frontón nos dan la capacidad, entonces va a ser mucho más fácil. También está el caso que nos digan, oye, no sé, pues saca el cuello de botella tú y ve la capacidad. Pero en este caso, no es así. Entonces, tenemos 4 equipos en la primera etapa. En la etapa A, analizando la propuesta A, tenemos 4 equipos que cada uno trabaja a máximo de 100. Entonces aquí claramente estamos en presencia de una redundancia parcial. Vamos a poner aquí consultora, propuesta A, propuesta B. En el caso de A, tenemos 4 equipos, entonces tenemos una redundancia parcial de 2 cuartos. ¿Cierto? En el caso B, tenemos los 4 equipos que trabajan 80. Entonces 8 por 3 nos va a dar 24. Entonces vamos a necesitar al menos 3 equipos trabajando. Estoy haciendo un poco rápido la ayudantía porque es harta materia como para dejarlo preparado para el certamen, así que cualquier duda que tengan me interrumpen nomás, ¿ya? Luego tenemos en la etapa B, tenemos 5 equipos con capacidad máxima de 50. Y obviamente eso nos va a dar una redundancia en la propuesta A, porque si tenemos los 5 equipos funcionando, nos va a dar 250, pero si tenemos 4 nos va a dar 200. Entonces podemos funcionar con 4. Así que tenemos una redundancia de 4 quintos. En el caso de la propuesta B, funcionan a 40 máximo, y 4 por 5 son 200. Entonces necesito sí o sí los 5 equipos funcionando. Por lo tanto, va a estar en serie. Y para el caso de la etapa C, como es un puro equipo, está en serie. Y nada más. Ahora, en base a esto, ya podemos calcular nuestra confiabilidad, perdón, nuestras disponibilidades por cada una de las etapas. Entonces, para hacerlo de una manera más fácil, en la propuesta A tenemos redundancia 2 cuartos y 3 cuartos. Así que vamos a obtener al tiro nuestra disponibilidad mediante el ESM, el Event Space Method. Entonces tenemos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, disponibilidad de equipo 4, ya, perdón, de etapa A. Entonces, analicemos primero la propuesta A. Son una redundancia de 2 cuartos, por lo tanto nos sirven que funcionen 2 equipos, 3 equipos y 4 equipos. O simplemente podríamos hacerle el complemento, que es que no nos funcione ningún equipo y que nos funcione solamente uno, y a la suma de todo eso después le restamos uno, perdón, a uno le restamos la suma de todo esto. Entonces sería que nos funcione uno y que no funcione ninguno. Entonces todo esto sería 0. Ahí está el caso de que no funcione ninguno. Perfecto. Entonces ahí tenemos todos nuestros casos hasta el momento. Ya. Entonces, que funcione el primer equipo solamente me va a dar una disponibilidad de
va a ser 1 menos la disponibilidad del primer equipo, y aquí son todos los equipos iguales. Así que eso por eso al cubo por ese mismo. Da eso. Entonces aquí simplemente vemos el valor, porque va a ser lo mismo, obviamente, para los tres casos siguientes, porque en los tres casos me funciona uno, solo que equipos distintos, pero los equipos son iguales. Así que me tendría que dar lo mismo. En el último caso, que no me funciona ningún equipo, sería 1 menos la disponibilidad del equipo 1, perdón, del equipo de la etapa A la cuarta. Entonces ahí me estaría dando eso. Y la disponibilidad de la etapa A en la propuesta A me daría 1 menos la suma de todo esto. Entonces ya tenemos nuestra disponibilidad en la etapa A, que sería el 99,89%. Entonces, disponibilidad, no sé, tema, ya tenemos que es un 99,89%. Ahora, Una consulta. dime, Como son todos los equipos iguales, ¿ahí se podría ocupar la binomial? O... también, sí, si prefieren hacerlo de esa manera y les resulta más rápido, también pueden hacerlo así. Yo lo hago así porque para explicarlo es mucho más visible y más fácil, pero si ustedes lo encuentran más rápido en la prueba, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero ahí sería solamente como para ese caso, o sea, para Claro, la etapa. claro, exacto. La etapa B. Aunque la etapa B también podrían hacerlo en la propuesta A. Ya. Ya, entonces hagamos lo mismo ahora para la propuesta B. Entonces, que aquí nos sirve que funcionen 3 equipos o 4 equipos, o también que funcionen 0 equipos, 1 equipo, 2 equipos. Entonces mejor hagámoslo con 3 equipos. Entonces me funcionan los 3, entonces sería un 0 aquí, un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá, y que me funcionen todos, bueno, serían 0. Así que todo lo otro van a ser 1. Entonces ahí tenemos todos nuestros casos. Me funcionan 3 equipos, pero me funciona, y también me funcionan todos los equipos. Entonces, en este caso sería la disponibilidad del equipo al cubo por la indisponibilidad del equipo. Haría eso. Esto va a ser el mismo valor para todos estos casos. Y finalmente, la disponibilidad de del último escenario sería que funcionaran todos. Por lo tanto, sería S a la cuarta. ¿Ya? Haciendo la suma, nos va a dar la disponibilidad total de la etapa que tenemos acá. Sería esto. Entonces estaríamos listos con nuestra etapa A de las dos propuestas. Ahora, viendo la etapa B, en el primer caso tenemos una redundancia de 4/5, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer simplemente es aplicar el Linear Space Method, o simplemente podríamos aplicar binomial, como ustedes quieran. ¿Ya? Así que me voy al tiro la fórmula que tengo aquí, que es con binomial. Ya se sabe la fórmula. Ahí está la fórmula. Luego, en la propuesta B, bueno, ahí obviamente después la revisan ustedes, pero aplicando binomial. Luego, aplicando la etapa B, sabemos que está en serie, así que tienen que funcionar todos los equipos. Por eso sería esa disponibilidad a la quinta. Y finalmente, para la etapa C, ambas están en serie. Así que simplemente, y como es un equipo, sería la disponibilidad del equipo, la disponibilidad de la etapa. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos las disponibilidades, en cada etapa, para cada propuesta, podemos sacar la disponibilidad total del sistema. Y esto es simplemente el producto, igual que en confiabilidad, de las 3 etapas. Recuerden que todas estas etapas están en serie. A veces se omite ese dato, pero siempre asumamos que las etapas están en serie. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos ahora las disponibilidades,
tenemos que obtener, ya mira, respondimos la A, el diagrama lógico y la disponibilidad sistémica para cada propuesta. Listo. Ahora, recomiende qué diseño se implementará. Entonces, para ver qué diseño vamos a implementar nosotros, tenemos que hacer el análisis de costo global. Para hacer el análisis de costo global, yo tengo una estructura más o menos súper sencilla que nos va a servir para todos los casos, ¿ya? Que va a ser simplemente rellenando tablitas con información. Entonces, partiendo, nosotros tenemos la información que nos da el enunciado de turnos por día, horas por turno, semanas por año, días de la semana, horas totales. Entonces, el enunciado nos está diciendo, se trabajan 3 turnos de 8 horas cada uno, todos los días de la semana, 52 semanas al año. Entonces, turnos por día, tenemos 3 turnos por día, horas por turno, 8 horas por turno, semanas por año, 52, y días de la semana son todos los días, así que 7. Entonces, la hora total sería el producto de estas 4 casillas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la planta, lo que sea, este proceso productivo opera 8.736 horas al año. ¿Ya? Eso es como el puntapié para poder partir con análisis de costo global. Posterior a esto, nosotros ya tenemos que obtener los costos, actualizar los flujos y finalmente obtener el costo global. Para esto, nosotros vamos a utilizar algunas fórmulas que van a ser las siguientes. Acá. Entonces, este es como el hack que vamos a utilizar para todo el curso, para toda esta ayudantía y todo lo que tenga que ver con disponibilidad. Entonces, el costo global, nosotros lo vamos a obtener con la inversión, más el ejercicio, más la indisponibilidad por las horas, por el costo de ineficiencia y todo eso actualizado. Aquí obviamente nos dicen qué es lo que es cada uno. Luego el factor de actualización que lo vamos a utilizar. Aquí la fórmula de disponibilidad ya se las dije. Luego si nos dan ejercicios en los que los equipos se comporten mediante una distribución Weibull, nos dan para sacar la disponibilidad, perdón, el MTBF, y finalmente nos dan la información acá para sacar el costo de ineficiencia. Aquí, ojo, mucho cuidado, los costos de ineficiencia siempre deben estar en unidades monetarias partido en hora, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para evaluar el costo global es sacar las horas y posterior a eso, obtener los costos de ineficiencia. Voy a copiar esta fórmula aquí, que es la que vamos a ocupar. Entonces, necesitamos inversión, ejercicio, disponibilidad, las horas disponibles, los costos de ineficiencia y el factor de actualización. En este caso, ¿tenemos inversión? Sí. ¿Por qué? Porque son los costos de los equipos. ¿No? Empezamos por parte. Inversión no tenemos. Ejercicio, los costos de ejercicio son costos periódicos que se hacen en cada periodo, y con esto me puedo referir a, no sé, arriendos, las cuentas, todo lo que involucre en la compañía o en el proceso productivo, ¿ya? Pero si no nos dicen nada al respecto, si nosotros no podemos contar ningún costo que sea periódico, no lo va a poner, y por lo general no hay. Así que en este caso de ejercicio hay 0. Luego tenemos 1 menos la disponibilidad del sistema, eso ya lo tenemos, lo calculamos en el paso pasado. Tenemos la hora, las calculamos recién, y también vamos a necesitar los costos de eficiencia, que los vamos a obtener ahora, y el factor de actualización, que también lo vamos a obtener. Entonces ahora, los costos de ineficiencia. Los costos de ineficiencia son los costos en los que yo incurro cuando no estoy disponible. Es por esto que en esta parte de la fórmula lo hacen por la indisponibilidad. Entonces, la indisponibilidad por las horas, entonces me estaría dando las horas totales que yo no produzco en todo un año por el costo de ineficiencia. Eso quiere decir, entonces, el costo que yo asumo al no producir en cierta hora, cierta cantidad de horas. Luego el factor de actualización va a ser simplemente una actualización de flujos como lo hacíamos en Ingeco. Entonces, para obtener el costo de ineficiencia, también está esta tablita muy sencilla, que la llenamos de la siguiente manera. La capacidad productiva, ya la conocemos, que son 200 toneladas por hora, si no me equivoco. Tenemos el precio de venta. Nos dicen el precio de venta es de 10 unidades monetarias, aquí, por tonelada. Así que 10, esto sería por tonelada. La utilidad. Y aquí entra en juego esta fórmula, que es esta. Entonces, los costos de ineficiencia nosotros los vamos a poder calcular con el precio de venta menos los costos variables o con utilidad más costos fijos. Tenemos esas dos formas. Entonces, tenemos utilidad que va a ser
un 25% de la... Ya, el 25% corresponde a utilidades del precio por tonelada. Entonces la utilidad va a ser el 25% del precio de venta. Los costos totales, dado que la utilidad es un 25%, los costos totales van a ser un 75%. 0,75 por el precio de venta. O que sería lo mismo que el precio de venta menos la utilidad. ¿Ya? Entonces, el precio de venta se compone por utilidad y costos totales. Ahora nos dicen, el 30% del valor de venta es costo fijo. El 30% del valor de venta, entonces el 30% del valor de venta es costo fijo. Y costo variable simplemente sería la resta de los costos totales menos los costos fijos. Entonces con esto, que ya tenemos nuestras cuatro definiciones, 4 conceptos, podemos obtener el costo de eficiencia, ya sea por precio de venta menos costo variable, nos daría precio de venta menos costo variable, 5,5, o utilidad más costo fijo, que también nos da 5,5. Entonces, estos costos de ineficiencia prima están en una unidad de medida que es unidad monetaria partido en tonelada. Pero nosotros lo que necesitamos hacer es obtener siempre los costos de ineficiencia en unidades monetarias partido en hora. Entonces, para poder obtener los costos de ineficiencia en esa unidad de medida, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar el costo de ineficiencia prima por la capacidad productiva. Entonces, de esa manera se nos van las toneladas y nos quedan la hora abajo. Entonces, de esa forma nos va quedando que los costos de ineficiencia son 1100 unidades monetarias por cada hora que yo no produzco. Entonces, tenemos inversión, tenemos ejercicio que es 0, tenemos disponibilidad, tenemos la hora, tenemos los costos de ineficiencia y nos va a faltar el factor de actualización. Entonces, factor de actualización va a estar compuesto de 2 parámetros. El horizonte son los 3 años, tasa de descuento va a ser un 12%, un 0,12. Y la fórmula del factor de actualización la tengo acá ya. Voy a dejar acá al lado. ¿Qué es esa? Pero la tengo copiada yo acá. Entonces vamos a... Obviamente después les voy a subir el Excel para que hagan todo más rápido, no tengan que ustedes poner la fórmula. Entonces nos da un factor de actualización de 2,4. Ahora, dado que tenemos todos los parámetros necesarios para obtener el costo global, obtengamos el costo global. Costo global propuesta A, propuesta B. Entonces, inversión. La inversión va a ser un suma producto entre la cantidad de equipos y el costo de cada uno de los equipos, ¿cierto? Luego, el ejercicio, que va a ser 0, entonces lo contabilizamos, más la indisponibilidad de la etapa, perdón, del sistema, por las horas, las calculamos ya acá, por los costos de eficiencia en esa unidad que ya habíamos establecido antes, unidad monetaria partida en hora, y todo eso multiplicado por el factor de actualización. Entonces, dicho eso, notaría que el costo global de la consulta de la propuesta A sería de 8.393.647. Entonces ahora también tenemos que analizar la propuesta B, pues si tenemos que elegir cuál es el diseño que se va a implementar. Así que lo sacamos de la misma manera, un suma producto entre la cantidad de equipos y el costo de cada equipo, más el ejercicio que es 0, más la indisponibilidad del sistema, que sería esa, por las horas, comparten ahora ambas propuestas, los costos de eficiencia también los comparten, y el factor de actualización. Entonces,
tenemos que el costo global de la propuesta B son 10.736.780. Entonces, si a nosotros nos preguntan, recomiende qué diseño vamos a implementar, obviamente vamos a implementar el más barato. Aunque haya sido por un peso, es que sea un peso más barato. ¿Ya? En este caso, claramente, va a ser la propuesta A la que vamos a tener que escoger e implementar. ¿Alguna duda o todo claro hasta el momento? Hasta este punto. Una consulta. Dime. La fórmula de costo global se ocupa cuando son iguales los flujos, ¿no? ¿Cómo? La fórmula de costo global, Ujú. multiplicar por el factor, se ocupa cuando los flujos son iguales. Claro, Y creo cuando estamos hablando de un horizonte igual y con tasa de descuento también igual. ya, Entonces, como nos dicen que estas propuestas las dos propuestas siguen esta estructura de costo y de evaluación, se hacen igual. ya, genial. Gracias. De nada. No hay forma como de comparar, o sea, sí hay forma, pero de esta manera no se comparan proyectos con distintos tiempos de evaluación. ¿Ya? Eso. Ahora, partamos con el escenario C. Nos dicen, una empresa externa ofrece sus servicios que apuntan a mejorar la disponibilidad del sistema. Según la estimación de los ingenieros, se espera que con la intervención de la empresa se mejore en un 10% la disponibilidad del sistema durante el segundo año y un 15% durante el tercer año. Ambos respecto a la disponibilidad inicial calculada de la alternativa más conveniente de la pregunta anterior. Desde que determine hasta cuándo estaría dispuesto a pagar por este servicio. Entonces, ya, es un poco enredado, pero nos está diciendo que si no hacen una intervención en la empresa, nos va a mejorar un 10% la disponibilidad del sistema durante el segundo año. ¿Ya? Entonces, apartado C. Nosotros tenemos años, tenemos primer año, segundo año y también nos hablan del tercer año. Entonces nos dicen, en el año 1 no va a pasar nada, sino que el segundo año va a mejorar un 10%. Entonces, en el primer año yo voy a tener la disponibilidad normal, ¿cierto? La que obtuvimos nosotros. Y esto va a ser de la propuesta A, así que sería este valor. Entonces, en el año 1 yo voy a tener un 93% de disponibilidad. A nosotros nos dicen que en el segundo año vamos a obtener un 10% más. Entonces eso por 1,1. Pero esto, si se fijan, se escapa de 1, es mayor a 1. Y como la disponibilidad no puede ser un valor mayor a 1, simplemente lo dejamos como 1. Y luego nos dicen que en el tercer año vamos a entrar aún más un 15%. Pero esto tampoco es posible porque ya está en 1, así que se va a quedar igual. ¿Cierto? Así que, bueno, lo que tenemos que evaluar aquí es si nos conviene o no nos conviene, o cuánto estaríamos dispuestos a pagar por esto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, primero, saber cuáles son los gastos que yo hago el primer año, el segundo año y el tercer año. Primer año, yo estoy haciendo un gasto de la inversión. Mi inversión sería la suma producto. Eso es lo que yo hago fijo, sí o sí cuando parto, que son 6.890.000. Entonces eso yo lo hago sí o sí. ¿Ya? Posteriormente, yo obtengo el valor de lo que me demanda los costos de ineficiencia, que eso sería la disponibilidad, la indisponibilidad, perdón, por las horas, por el costo de ineficiencia y por mi factor de actualización. Aquí estoy omitiendo el ejercicio porque no hay ejercicio. Entonces tenemos 1.503.000, ¿cierto? En conjunto, hacen obviamente lo que nosotros habíamos definido con anterioridad, que es los 8.393.000. Sí, 393.000. Entonces, ¿cuánto yo estaría dispuesto a pagar por esto? Supongamos que en el segundo año yo estoy pagando 1.503.000. No, perdón. Voy a hacer esto mismo. En vez de la disponibilidad que yo tenía antes, ahora va a ser disponibilidad de 1%, ¿cierto? Entonces, como mi disponibilidad va a ser de un 100%, mi indisponibilidad va a ser de un 0%. Así que yo no estaría pagando nada, ¿cierto? Y lo mismo en el tercer año. Estoy pagando nada. ¿Por qué? Porque mi disponibilidad es de un 100%. Entonces, con esto no habría cabida que yo tenga costos por ineficiencia.
¿ya? Así que simplemente lo que yo estaría dispuesto a pagar sería la resta de, supongamos que eso es por año, claramente. Aquí lo dejamos ordenado. Entonces nosotros pagamos esto por inversión, que eso va fijo, y año a año vamos pagando esto, costo de ineficiencia. Entonces, esto va fijo en el primer año, esto también va fijo en el segundo año. En el segundo año yo no estaría pagando nada. Pero si estuviéramos en el caso normal, yo estaría pagando esto, por esto, por esto. Entonces, estaría pagando 2 veces esto extra. ¿Ya? Entonces, costo de ineficiencia propuesta. Costo de eficiencia normal. Sería este valor 3 veces. ¿Cierto? Así que lo que yo estaría dispuesto a pagar por esta instalación sería al menos, o sea, a lo más, la suma de estos dos pagos, que sería 3 millones. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que más yo pagaría por la suma, por la implementación de este sistema que me mejora la disponibilidad, sería 3 millones. Porque si pago más de 3 millones, obviamente estaría peor que en el primer escenario. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O quedó claro esa parte? Pucha, yo me enredé ahí cuando hiciste la propuesta y es normal, como que me perdí un poco. Ah, Entonces lo ya. que repetir. Ya, entonces, tenemos el primer año, el segundo año y el tercer año. Porque son los 3 años de evaluación. En el primer año, nosotros tenemos un 93% de disponibilidad, que es lo que nosotros obtuvimos. Y acá en la mejora nos dicen, en el segundo año vamos a tener un 10% más de disponibilidad, pero que nos va a dejar con una disponibilidad de 1. Luego nos va a dejar con una disponibilidad también de 1 porque no puede seguir aumentando por sobre 1. Entonces, eso en cuanto a disponibilidad. En cuanto a inversión, nosotros solamente la inversión la hacemos el primer año, que serían 6.890.000. Obviamente no se hace en el segundo y el tercero porque ya tengo los equipos. Ahora, hay que ver los costos de eficiencia en la propuesta normal y la propuesta, o sea, perdón, en la propuesta y costo de eficiencia normal sin que no hayan hecho la propuesta. Entonces, los costos de ineficiencia con la propuesta sería el primer año, los costos de ineficiencia, que son calculados igual que antes con la indisponibilidad del sistema. Que la indisponibilidad del sistema sería 1 menos este valor de acá. Entonces, nos da ese valor. Luego, en el segundo año, vamos a obtener 0 costos de ineficiencia, porque nuestra disponibilidad es 100%. Entonces, dado que no hay indisponibilidad, lo que quiere decir que no habría tiempo en el que la máquina no estuviera trabajando, siempre estoy produciendo, por lo que no asumo ningún costo. Y eso sería segundo año y tercer año. En cambio, si no hacen la propuesta, yo todos los años tengo que incurrir en este costo. ¿Cachai? Así que lo que yo estaría dispuesto a pagar por esta implementación de esta mejora sería lo más la suma de estos dos. Claro, ya, genial. Y la inversión, en este caso, solamente el primer año, pero puede igual haber en otro año, ¿no? Pucha, difícil. Nunca hemos puesto ejercicios donde la inversión sea en otro año. Así que, claro que puede ser, pero a menos que no lo plantee, no. Ah, ya, vale. Puede que, no sé, te digan al tercer año se compra un equipo nuevo y ahí, claro, tendréis que agregar como inversión en ese año. Pero normalmente no se hace. Pero igual ojo con eso, buena pregunta. Ya, pucha, ojalá no entre, sí. No, tranqui, si no creo que el profe lo haga tan difícil. Yo creo que va a ser muy similar a esto. Ya, entonces, ¿listo con ese ejercicio? Pasemos al segundo, ¿no? Nos queda relativamente poco tiempo. Ya, ejercicio 2. Nos están diciendo, el proceso de fabricación de los envases de vidrio comienza cuando las materias primas, tanto, se funden ya. Aquí solamente información. Nos dice, la empresa decidió una propuesta de diseño para la futura planta de parte de la consultora, evaluar la disponibilidad del proceso, las características del diseño. Luego, dadas las condiciones de la cadena logística, el proceso productivo debe funcionar a una capacidad de 50 kilogramos por hora. Entonces tenemos el primer dato de entrada. Esta va a ser la capacidad productiva. Luego nos dan la tabla con la información, igual que siempre. Aquí nos hacen la diferencia entre exponencial y Weibull. Ojo. Luego nos dan la información correspondiente al análisis de costo global, que el precio de venta, la utilidad, las horas de trabajo, nos dan los años de evaluación y la tasa de descuento. Entonces, si lo ven, es muy similar al ejercicio anterior y todos los ejercicios de disponibilidad de costo global son así. ¿Ya? Así que hagamos lo mismo que antes. Yo voy a copiar la tabla. Entonces, lo que tenemos que obtener primero, ya les comenté, el MTBF. Y en este caso, cuando son exponenciales, es 1 partido en la tasa de fallo
Pero cuando es waveable, tenemos una fórmula. Se saca de otra manera. Se saca así. Entonces el MTF waveable es de esa manera. Y sería como parámetro alfa por la función gamma de beta más 1 partido en beta. Más i, que ese factor nunca lo usamos, así que no lo agregamos. Sería 144 y 235 por debajo también, que también es waveable. Entonces, dicho esto, ya tenemos calculado nuestro tiempo de buen funcionamiento para cada uno de los equipos. Entonces nos piden la lógica del sistema y los costos globales. Ya. Saquemos ahora la disponibilidad por equipo. Disponibilidad de equipo. Bueno, nos están diciendo que 1, 4, 2, 3, ya hay diferente cantidad de equipos en cada una de las etapas. Y la disponibilidad de los equipos serían simplemente el MTBF partido en el MTBF más el MTTR para todos los equipos de abajo. Entonces, con la disponibilidad calculada individual, hay que calcular la disponibilidad por el Even Space Method. Entonces, ahora, para poder calcular esa disponibilidad por el ESM, hay que obtener el diagrama lógico funcional del sistema, que es lo primero. Y para hacer el diagrama lógico funcional, necesitamos conocer la capacidad. La capacidad ya nos dijeron, sí, productiva, eran, a ver, 50 kilogramos por hora. 50 kilogramos por hora. Entonces, en base a eso, hay que construir nuestra lógica del sistema. Entonces, en la etapa 1, tenemos un equipo. Entonces, va a ser simplemente en serie, un equipo. Luego, en la etapa 2, tenemos 4 equipos. Tenemos los equipos que funcionan a capacidad máxima 20. Y nosotros necesitamos hacer 50. Por lo tanto, necesitamos al menos 3 equipos trabajando y va a estar en redundancia parcial de 3/4. Claramente. Luego tenemos la etapa 3, que tenemos 2 equipos y cada uno de los equipos funciona a una capacidad de 60. Por lo tanto, tenemos una redundancia también de 1/2. En la cuarta etapa tenemos 3 equipos y cada uno funciona a 60. Entonces también tenemos redundancia, que en este caso sería de 1/3. Y finalmente tenemos la etapa 5, que son 2 equipos y cada uno funciona a 40. Por lo tanto, van a estar en serie. Entonces, cuando hacemos eso, definimos bien acá abajo, que quede bien claro, etapa configuración. La etapa 1, configuración serie. Etapa 2, configuración, dijimos redundancia de 3/4. Etapa 3, aquí dijimos redundancia de 1/2. La etapa 4, esto es redundancia de 1/3. Y la etapa 5, que sería en serie. ¿Sí? Para el certamen, también, si les piden el diagrama lógico, háganlo con toda la información. Porque creo que el profe me dijo que bajaron algunos puntos por eso, que no pusieron bien como los diagramas y todo lo que. Así que para que lo hagan y pongan toda la información necesaria para que no les puedan bajar puntos. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos la disponibilidad por equipo, saquemos la disponibilidad por Una etapa. duda. Dime. La 3 y la 4 serían paralelo también, ¿o no? ¿Sería lo mismo que decir paralelo? Sí, claro, es que para redundancia es una configuración de paralelo, pero es más específico decir redundancia. O sea, claramente Ya. estos están en paralelo, pero no estaría mal agregar el apellido que es una redundancia de 3/4, 1/2, 1/3. ¿Ya? Ya. Y paralelo a secas, ¿cómo sería? Si como que te diera justo la suma de 50, por ejemplo, habrían 2 de 25. No, es que al final es lo mismo, pero como para ser más específico, se escribe como paralelo redundancia parcial de 1/3. ¿Cachai? Es lo mismo, solamente que el redundancia es más específico. No, pero si por ejemplo tuviera 2 máquinas y capacidad máxima 25, ahí las dos serían como paralelo. No, ahí sería en serie también, porque necesitan las dos Ah, máquinas sí, funcionando. ¿Cachai? verdad. Ya. Así que eso. En este caso, ¿por qué usamos como de la etapa 1 que era 70 y no por equipo? ¿Cómo?
Es que en el caso anterior usamos como cada equipo tiene tal capacidad y en este caso como que el sistema tiene esa capacidad, independiente de la cantidad de equipos. A ver, en el caso anterior dijimos que había una capacidad de 200 y que cada equipo tenía una capacidad máxima, 100. Entonces, por ejemplo, en ese caso era una redundancia de 2/4. Al menos necesitábamos 2 equipos de 4. Aquí lo mismo. En este caso necesitamos, por ejemplo, la etapa 1 no la contamos porque es solamente un equipo. Pero, por ejemplo, la etapa 3, cada equipo funciona a 60 y tenemos una capacidad de 50. Entonces, con uno ya nos basta. Es por eso que es una redundancia de un medio, porque con al menos uno me funciona. Ya entendí, gracias. De nada. Ya, entonces, dado esto, tenemos que sacar los costos globales. Pero para eso tenemos que sacar la disponibilidad de etapa y eso lo hacemos con el Event Space Method. Entonces, la etapa 1 va a ser el primer equipo nomás. La etapa 2 necesito redundancia de 3/4. Por lo tanto, ya, vamos, no. Entonces, equipo 1, 2, 3, 4. Me pueden funcionar 3 o 4. No sé. 1. Estarían todos los casos que serían 0. Y todos los otros casos serían 1. Entonces tenemos la disponibilidad de ese equipo, no, de este, al cubo por 1 menos la disponibilidad. Y este valor va a ser el mismo para todos estos casos, exceptuando el último, que sería la disponibilidad a la cuarta. Aquí me faltó un 1. Entonces, si hacemos esta suma, nos va a dar un 98%. Vamos a ver en rojo. Entonces, la disponibilidad de la etapa B, perdón, de la etapa 2 sería 98,08%. En la etapa 3 tenemos una redundancia de un medio. Entonces me tiene que funcionar 1 o 2. O le puedo hacer complemento a que no funcione ninguno. Entonces sería 1 menos de que no me funcione ninguno. Y eso sería la indisponibilidad del equipo al cuadrado. Me daría un 99,1%. Luego la etapa 4 está en redundancia de 1/3. No quiere decir que necesito al menos uno funcionando. O en caso contrario, la inversa sería que 1 menos no me funciona ninguno. Entonces 1 menos de que no me funciona ninguno y que no me funciona ninguno es 1 menos la disponibilidad del equipo. 1 menos la disponibilidad del equipo al cubo. 98,9%. ¿Está bien calculado o no? A ver. Sí, ya. La etapa 5 está en serie. ¿Sí? Una duda, ahí se refiere a que puede funcionar o una o las tres en la etapa 4. Claro, 1, 2 o 3. Sí. Entonces, ya tenemos toda esta cosita. Y dado que tenemos la disponibilidad de cada una de las etapas, simplemente hacemos el producto de todas ellas y nos da un 85,8%. Entonces dejamos un porcentaje como quieran. Y dado que tenemos la disponibilidad, ya podemos pasar a obtener el cálculo de otros factores que necesitamos para calcular el costo global. Igual entonces que la pregunta anterior, lo primero que tenemos que obtener, o sea, esto obviamente no es una regla ni nada, pero yo lo hago así y siento que es mucho más estructurado, para que lo puedan copiar. Entonces, turnos por día nos están diciendo que son 2 turnos de 8 horas, las 52 semanas del año y 5 días a la semana. El producto de toda esta me haría 4.160 horas. Posteriormente, necesitamos obtener el costo de eficiencia. Entonces, capacidad productiva, dijimos que era 50. Unidades producidas en este caso,
porque nos están diciendo que producimos 50 kilogramos por hora. Pero cada envase de vidrio será vendido a 200 pesos. Además, considere que cada envase de vidrio pesa 200 gramos. ¿Cierto? Entonces, si nosotros dividimos eso en 0,2, nos va a dar que producimos 250, esto está en kilogramos por hora. Entonces yo produzco 50 kilogramos por hora de lo que estoy haciendo, que es vidrio. Y la unidad producida es dividir la capacidad productiva, los kilogramos, en la cantidad de vidrio que se utiliza por cada envase, que son 200 gramos. Entonces ahí me está dando que por cada hora produzco 250 envases. Entonces ahora, precio de venta. Me lo dijeron que era 200 pesos. La utilidad va a ser un 30% de eso. 0,3. Por la utilidad. O sea, por el precio de venta, perdón. Me dicen luego que dentro de los costos totales, ya, entonces, dentro de los costos totales, entonces esto ya sería los costos totales, que sería el precio de venta menos la utilidad. Costo total es 140. Ahora, dentro de los costos totales, el 35% corresponde a costos fijos. Entonces, el 35% de los costos totales es el costo fijo. Y, obviamente, los costos variables serían los costos totales menos los costos fijos. Entonces ya tenemos todos nuestros datos para obtener los costos de ineficiencia. Ahora, los costos de ineficiencia prima, nosotros ya hemos dicho que eran, puede ser la utilidad más el costo fijo o el precio de venta menos los costos variables. Hagámoslo con utilidad más costo fijo. Da lo mismo, ¿eh? Utilidad más costo fijo. Y esto está en pesos por envase. Esto está en envase, ¿cierto? Y obviamente el precio de venta está en pesos. Así que pesos por envase. Lo que tendríamos que hacer para eliminar los envases sería multiplicar por las unidades producidas. Entonces, el costo de eficiencia primo, que está en pesos partido en envase, lo multiplicamos por las unidades producidas, que son envases por hora. Entonces ahí me estaría dando 27.250 pesos por hora. ¿Ya? Entonces yo pierdo 27.250 por cada hora que yo no trabajo. ¿Ya? Luego, ya tenemos los costos de eficiencia, nos falta calcular la tasa el factor de actualización. En este caso tenemos un horizonte de 7 años, tenemos una tasa de descuento del 11% y nuestro factor de actualización sería sería 4,71. Entonces, dicho esto, ya podemos calcular los costos de ineficiencia. Entonces, costos de ineficiencia serían, perdón, los costos globales serían la inversión. Aquí no nos hablan de inversión, no nos dan los valores de las máquinas, así que se asume que la empresa ya trabajaba desde antes con las máquinas, por lo tanto no hay que comprar. Entonces, solamente tendríamos con los costos de ejercicio o los costos de eficiencia. Tampoco el costo de ejercicio porque no nos dicen eso. Así que solamente vamos a incurrir en costos de ineficiencia, que sería la indisponibilidad, sería esto, por las horas, por los costos de eficiencia, y todo eso por el factor de actualización. Entonces me estaría dando un valor de costo global de este proyecto de 76.095.089 pesos. ¿Ya? Entonces ya tenemos los costos globales de nuestro proyecto. Así de simple. Como ven, prácticamente igual que el ejercicio anterior, algunos detalles como el tipo de función de distribución de falla de los equipos, y eso. Esa es más o menos la única diferencia que hay. Ahora, la parte B es lo que yo les comentaba de stand-by, que aquí cambia un poco la disponibilidad. Y esto yo creo que sí o sí se les va a entrar en la prueba. Así que, ojo. ¿Ya? Nos dicen, se le pide evaluar si conviene o no aceptar la siguiente propuesta. Vender el equipo de la etapa más crítica. La etapa más crítica siempre va a ser la etapa con menos disponibilidad, por si acaso. A un valor de 3 millones y comprar 2 equipos en configuración stand-by con reparación en frío. Cada uno con la misma capacidad que el equipo crítico y con una tasa de falla individual de 25 por tera menos 4
sobre hora. El MTTR del equipo 1 es de 15 horas y el equipo 2 es de 20 horas. Se debe esperar a que ambos equipos fallen para poder repararlo. Luego, una vez que hay un equipo en óptimas condiciones, se puede volver a operar. Entonces, ¿el profe le habló algo de la reparación en frío, reparación en caliente, o aún no lo vieron? No lo ven. O sea, en clases como que nombró la reparación en frío con Warm Standby, que creo que es como más fácil que la otra, porque la otra Ya, sí. parte después, algo así. Ya, perfecto. Entonces, tenemos dos tipos de reparación. Entonces, ya cachan un poco. Tenemos reparación en frío, reparación en caliente. Son los dos tipos. ¿Ya? Reparación en frío significa que yo, para poder reparar mi equipo, necesito que el sistema pare. ¿Ya? O que esa etapa pare. Por eso en frío, porque al final, como se hace la alusión a que está frío en temperatura la máquina porque dejó de funcionar. Así que esa es la lógica. Reparación en frío, tengo que esperar a que los equipos paren para poder repararlo. Y reparación en caliente significa que yo puedo reparar uno de los equipos mientras la etapa igual está en funcionamiento. Entonces, esto se aplica cuando tenemos sistemas en stand-by. Sistemas stand-by. Reparación en frío, reparación en caliente. Hay varios casos de reparación en frío. Nos pueden decir que se necesitan, no sé, para volver a operar, que ambos equipos estén reparados o que un equipo esté reparado. O, no sé, un equipo se puede reparar después de 50 horas de funcionamiento del equipo de stand-by. Entonces hay un sinfín de combinaciones que nos pueden dar. Pero las más comunes son la que nos da este ejercicio, que es, se debe esperar a que ambos equipos fallen para repararlo. Ahí nos están diciendo reparación en frío. Y luego, una vez que hay un equipo en óptimas condiciones, es decir, se reparó uno, se puede volver a operar. ¿Ya? Entonces, la lógica de esto es, yo tengo un equipo, ¿ya? Equipo 1. Equipo 2. Entonces, mi sistema funciona con un equipo. ¿Ya? Entonces, yo estoy, no sé, 70 horas con mi equipo 1 funcionando, este equipo 2 está en stand-by. Ya, funcionó 70 horas, se echó a perder. Y cuando se echó a perder, este equipo 2 entra en funcionamiento. Y digamos que funcionó 80 horas. Ya, funcionó 80 horas y se echó a perder. Me fallaron los dos equipos. Entonces ahora tengo los dos equipos fallados y por eso es en frío. Aquí entonces se pueden reparar. Pero también nos pueden decir, los equipos se pueden reparar en paralelo o se pueden reparar en serie. Y aquí nos están especificando que se debe esperar ambos equipos para que fallen para poder repararlo. Ya, luego, una vez que hay un equipo en óptimas condiciones, se puede volver a operar. Entonces aquí nos están diciendo que el equipo se está reparando en serie. Porque luego que un equipo esté en óptimas condiciones, se puede volver a operar. Así que, por ejemplo, yo reparo este equipo 1, no sé, me demoro 10 horas en repararlo. Este equipo todavía está malo porque aún no lo reparo. Pero este equipo ya se reparó, entonces puede operar. Y este equipo, cuando ya se comenzó a operar, el equipo 2 puede volver a operar, puede repararse. Así que, no sé, está en reparación y se demoró 10 horas. Entonces, cuando ya se reparó, está en un estado en que ambos nuevamente entraron a un sistema de stand-by, en donde el equipo 1 está operando normalmente y el equipo 2 está en stand-by. ¿Ya? Esta es la lógica de la reparación en frío y reparación en caliente. Perdón, la reparación en frío. Entonces, ahí depende de lo que nos diga, nosotros vamos adecuando nuestro ciclo de funcionamiento. En cambio, la reparación en caliente es mucho más sencilla. Entonces, yo tengo mi equipo 1 y mi equipo 2. Mi equipo 1 funciona a 70 horas y mi equipo 2 está en stand-by. Si me falla mi equipo 1, me falló, este equipo 2 entra en funcionamiento y digamos que ya está en funcionamiento. Entonces, cuando el equipo 2 entra en funcionamiento, yo puedo reparar inmediatamente mi equipo 1. Entonces, esto yo lo reparo, no sé, me demoro 5 horas reparándolo. Entonces, después ya tengo mi equipo 1 disponible por si es que el equipo 2 falla. Y así sucesivamente va a ir pasando eso. Entonces, aquí hay una regla en la reparación en caliente que nos dice que si el MTTR 1 del primer equipo es mucho menor al MTBF del equipo 2, se dice que la disponibilidad de la etapa tiende a 1. ¿Ya? Entonces, si en la prueba les sale este equipo, o sea, esta etapa tiene configuración stand-by con reparación en caliente, no sé, ¿qué disponibilidad va a tener después? Ustedes simplemente dicen, ya, si el MTTR del equipo es mucho menor al MTBF del equipo 2, puedo decir que al tiro la disponibilidad es un 100%. Solamente lo asumen, no hacen ningún cálculo y lo asumen. ¿Ya? Pero sí o sí, mucho más pequeña. Y con mucho más pequeña, no sé,
digamos, el MTTR son 15 horas y el MTBF son 300. ¿Sí? Entonces, si hay 300 horas de funcionamiento, obviamente 15 es muy nada comparado con los 300, así que se podría considerar que es mucho más pequeño y la disponibilidad de la etapa ascendería a un 100%. ¿Ya? Entonces, en base a eso, respondamos la pregunta. Nos dicen si nos conviene evaluar la cuestión y nos dicen que vender el valor de la etapa más crítica a un valor de 3 millones con esa configuración en stand-by. Entonces, respondamos la pregunta P. Tenemos nuestra tasa de falla, que sería 0,0025, entonces 1 partido en hora. Y MTTR 1, tenemos MTTR 2, tenemos MTBF 1 y MTBF 2. MTTR 1 sería el tiempo de reparación del primer equipo, que nos dicen que es 15, el del equipo 2 que es 20. El tiempo de funcionamiento del equipo 1 serían, bueno, eso lo calculamos con el 0.025. A ver, espera un poco que está mi perro ladrando. Y ahí sí, disculpen. Entonces, el tiempo de funcionamiento del equipo 1 sería el 1 dividido en eso. Espera un poco. Y ahí sí, disculpen, otra vez. Entonces, nos da la tasa de falla. Si no da la tasa de falla, obviamente nosotros asumimos que sería una distribución exponencial. Y uno, o sea, eso la menos 1 nos daría el MTBF. Y como ambos tienen la misma tasa de falla, ambos tienen el mismo MTBF que sería 400. Entonces, nos están diciendo que se debe esperar a que ambos equipos deben fallar. Ya, saquemos la disponibilidad de la etapa en stand-by. Disponibilidad, etapa. Yo le había comentado antes que para evaluar la disponibilidad de etapa necesitamos el MTTR partido en el MTBTR más el MTBF. Pero eso, nosotros podemos descomponerlo de dos formas. El tiempo disponible y el ciclo. El tiempo disponible va a ser los tiempos de buen funcionamiento. En este caso, nuestro tiempo de buen funcionamiento serían el MTBF1 más el MTBF2, ¿cierto? Pero ahora un ciclo va a ser lo que nosotros tenemos que evaluar dependiendo de cada caso. Entonces, un ciclo ya, me funciona mi primer equipo, está funcionando, luego falla mi equipo y entra mi equipo 2 a sustituirlo. Entonces ya tengo MTF2. Cuando ambos fallan, dado que reparación en frío, puedo repararlos, ¿cierto? Entonces, reparo uno en serie. Y cuando uno ya esté listo para volver a operar, voy a poder partir. Entonces ya, aquí da lo mismo si hay en serie o en paralelo esta reparación. Porque yo, lo mínimo que me voy a demorar para poder volver a operar es alcanzar el tiempo de reparación más pequeño, que es 15 horas. Entonces sería el MTTR 1. Entonces ese sería el ciclo más inmediato. Yo funciono con mi equipo 1, me falla, funciono con mi equipo 2, me falla y reparo mi equipo. Y cuando comienzo a operar, cuando al menos uno esté bueno, y obviamente va a ser cuando cumpla con la reparación del equipo que se demora menos. Entonces, MTTR1. Entonces, en líneas generales, nosotros vamos a ponerlo aquí como el mínimo entre MTTR1 y MTTR2. Para este caso en particular. Ya, entonces aquí en este caso nos vamos a quedar con MTTR1, ¿cierto? Así que ya tenemos nuestro ciclo. Entonces, dicho esto, la disponibilidad va a ser MTBF1 más MTBF2 dividido en MTBF1 más MTBF2 más MTTR1. Y aquí, no sé, podríamos hacerlo al tiro con el mínimo entre este y este, como una fórmula genérica. Y ahí nos daría que la disponibilidad es de un 98%. Entonces, No, dime. porque era el mínimo, es que me acuerdo que el profe había dicho que era el máximo. Y ahí no, Sí. cuando era en paralelo, creo. Claro, ahí, claro, cuando es en paralelo, ya, ahí está en serie y en paralelo. Entonces, obviamente, que sea en serie significa que se repara uno y después se repara otro. Pero cuando están en paralelo, se reparan en paralelo, valga la redundancia. Pero aquí entra lo que les dije antes, depende de las condiciones que nos dan. Aquí nos dicen, luego, una vez que haya un equipo en óptimas condiciones, se puede volver a operar. Entonces, aquí sería el mínimo. Pero si aquí nos dijeran, luego, una vez que ambos equipos estén reparados, se puede volver a operar.
ahí tendríamos que usar el máximo. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces todo va cambiando dependiendo de lo que nos están pidiendo. Ya. Así que puede que sea mínimo, puede que sea máximo. O puede, no sé, que nos digan los equipos se reparan en serie y hay que esperar a que ambos estén reparados. En ese caso tendríamos que poner abajo ambos MTTR, MTTR1 y MTTR2. ¿Sí? Claro, creo que se suman ahí. Sí. Exacto, sí. Entonces, ya, tenemos la disponibilidad de esa etapa. Y si lo vemos acá, que es la etapa crítica, en este caso la etapa crítica era la etapa 1, que tenía un equipo. Ahora nuestra disponibilidad del sistema vendría siendo el producto, el producto de todas estas sin contar la 1 por la nueva disponibilidad de la etapa 1. Entonces ahora la disponibilidad del sistema es un 90,6% y antes era un 85%. Entonces obviamente nos va a servir. Pero ¿cuánto nos va a servir? Hay que evaluarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nuevamente el costo global. En inversión, nos están diciendo que vendemos el equipo a 3 millones y compramos los equipos. ¿Cierto? Y comprar los equipos, la compra e instalación de este equipo tiene un costo total de 4 millones. Entonces, si yo vendo el equipo en 3 millones y luego compro a 4 millones, al final se le agregaría como inversión 1 millón. Entonces, inversión lista. Luego tenemos que sacar los costos de ineficiencia, que sería la indisponibilidad del sistema por los costos de ineficiencia, por las horas y por el factor de actualización. Entonces, en este caso nos estaría dando 51.127.884. Entonces, ¿conviene o no conviene aceptar la propuesta? Claramente, porque al final nos estaría dando un costo global de 51 millones en comparación contra el otro costo global, sin la propuesta, de 76 millones. ¿Ya? Entonces sería eso. ¿Quedó claro? Esta última parte. El A de sistema, ¿cómo lo sacaste? ¿En qué está arriba? ¿Ese es Lo saqué como el producto de todas las disponibilidades de las etapas que no es la 1, porque aquí solamente nos va a cambiar la etapa 1, que es la etapa crítica, ¿cierto? Entonces multipliqué las otras 4 y luego eso lo multipliqué por la nueva disponibilidad de la etapa 1. Ah, ya. ¿Y por qué era con la 1? ¿Por qué la 1 no se incluía? Ahí me perdí. O sea, simplemente es que saqué nuevamente la disponibilidad del sistema, que sería multiplicando la disponibilidad de la etapa 1, ¿cierto? Luego la de la etapa 2, 3, 4 y Claro, 5. pero ¿por qué la 1 es la única que se reemplaza? Ah, porque aquí nos están diciendo que la propuesta se realiza en la etapa más crítica. Y la etapa más crítica es en la etapa que tiene menos disponibilidad. En este caso, Ah, tiene un 92%, que es lo más pequeño que hay entre las 5 etapas. Así que sobre esa se realiza como la propuesta. ya, bueno. Eso. ¿Cuánto queda? Estamos en la hora, ¿o no? Parece que sí. Ya, miren, yo les quería pasar otra cosa, que se las voy a dejar en un Excel, porque ya no alcanzamos, pero es un ejercicio de fraccionamiento, más que un ejercicio, un caso. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ya, se lo dejo el tiro. Y se lo voy a explicar muy rápido, ¿ya? Para que lo estudien, porque también quizás les sale en el certamen. Sistema de fraccionamiento. Es un sistema de fraccionamiento, es un sistema en el que yo tengo varios equipos y si me falla uno de los equipos, mi sistema no falla. Lo que pasa es que estoy entregando menos capacidad. Algo así como las correas transportadoras en los aeropuertos. El caso típico que se explica. Entonces yo tengo mi correa 1, mi correa 2, mi correa 3. Y obviamente todo esto llega, no sé, a generar 200 maletas por hora. Sea lo que sea. Ya, 200 maletas por hora si esta no está funcionando. Si me falla la correa 1, me va a seguir funcionando la correa 2 y la correa 3. Solamente que voy a aportar, no sé, 150 maletas por hora. Lo mismo que si me fallara ahora, no sé, el caso 3, la etapa 3, perdón, la correa 3. Aportaría mucho menos, pero aún así el sistema no estaría fallando, porque son sistemas independientes. ¿Ya? Entonces esa es la lógica. Y aquí hay un ejemplo claro y con desarrollo en Excel para que después lo copien y lo tengan la fórmula, que nos dicen,
tenemos un equipo 1, 2, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de estos equipos tiene cierta capacidad y cierta disponibilidad. Entonces, en esto, para sacar la disponibilidad en un sistema de fraccionamiento, tenemos que evaluar todos los casos, todos, sirvan o no nos sirvan. ¿Ya? Entonces, aquí como son 4 equipos, sería 2 elevado a 4 escenarios, que son 16. 2 elevado a 4 es 16, así que tenemos que hacer 16 escenarios, aquí están todos, y tenemos que hacer 2 columnas. La columna de capacidad, que va a ser, si el equipo está funcionando, se le suma su capacidad. Entonces, 1 por 400, más 1 por 450, más 1 por 500, más 1 por 500. Por ejemplo, el caso siguiente, en el que no funciona el E1, no se agrega esta capacidad, porque no está funcionando. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se va rellenando la tablita. Entonces, lo que luego se hace es calcular la disponibilidad del sistema, que sería simplemente, si el equipo es 1, es la disponibilidad, y si el equipo es 0, sería la indisponibilidad. Esa es la fórmula. ¿Ya? Dejé bien clarito. Ahí después van a ver el Excel y les va a quedar más claro. Entonces, con eso, lo tiran para abajo y les va a dar la capacidad de cada uno de los escenarios y el porcentaje del tiempo que está disponible. Posterior a eso, nosotros hacemos una suma producto de la columna capacidad y la columna porcentaje de tiempo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que, por ejemplo, el primer escenario funciona a 1850, lo que sea, por hora, un 55,85% del tiempo. ¿Cierto? Entonces eso lo multiplicamos y lo vamos sumando para abajo y nos da que la capacidad promedio del sistema es 1597. Entonces en promedio yo trabajo a 1597,5 de lo que sea por hora. Y luego, para obtener la disponibilidad, lo que se realiza es tomar ese número que es la capacidad promedio y la dividimos en la capacidad del sistema. En este caso nos daban que eran 1850 y simplemente sería eso. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo este valor, disponibilidad productiva, no nos entrega la disponibilidad clásica, que es como yo dispongo de un 86% del tiempo desactivo funcionando. Aquí no es así, porque como un sistema de fraccionamiento siempre está funcionando. ¿Cómo se lee este porcentaje? Es que yo el 86%, el 86,35% del tiempo estoy trabajando a 1850, que es la capacidad máxima. Entonces, el 86,35% del tiempo trabajo a 1850 ¿ya? Entonces así se lee. Y esa sería la disponibilidad que, por ejemplo, ustedes después reemplazan en una etapa. Entonces en el certamen fácilmente les puede salir que una etapa funciona como fraccionamiento y van a tener que hacer esto y el output sería la disponibilidad productiva, que sería eso. ¿Ya? Otro alcance aquí. Hay sistemas sobredimensionados que, por ejemplo, si nuestra capacidad hubiese sido 1500, aquí nosotros tenemos que limitarla. Por ejemplo, el primer caso, si todos estaban funcionando juntos, nos da 1850, pero como nuestra capacidad es de 1500, nuestra capacidad máxima es 1500, yo jamás voy a poder aportar más de 1500. Así que se limita. Y es por eso que aquí yo puse el mínimo de la capacidad productiva, o sea, el mínimo entre la capacidad productiva o la capacidad que me entrega el sistema. ¿Ya? Ni salía de la misma forma. Es el único alcance en estos sistemas. Una duda, solamente en fraccionamiento se limita, que creo que en la otra igual uno podía producir más de lo que... Sí, solamente en fraccionamiento. Ya. Así que eso, pucha, disculpen si lo hice muy rápido todo, pero quería pasarles toda la materia posible para que les vaya bien. Pues, así que ahí después ven la ayudantía otra vez. Sé que le quedó algo con duda. ¿Ya? Me queda una duda de eso. Dime. ¿Para qué sirve sacar la capacidad de promedio del sistema? La capacidad esta. Sí. Para La después. que está ahí, la de 1597. De 1590 esta, ¿no? O esta. Oh, se cayó por eso, ¿no? Aló, aló. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Parece Ahí que sí, sí. me caí. Ahí sí. Ya, ¿cuál era? Esa que está ahí. Se saca para obtener la disponibilidad productiva. Entonces yo obtengo, lo que me está diciendo acá es que yo en promedio produzco 1402 toneladas por hora. Creo que son toneladas aquí.
Entonces, con ese dato, yo hago lo siguiente. Pongo ese dato y lo divido en la capacidad máxima del sistema. Y con eso obtengo el porcentaje del tiempo que yo voy a trabajar a mi capacidad máxima. Pero sí se tiene que obtener. En el fraccionamiento no hay como cuello de botella, pues. Ahí Exacto. llegaría- Ya, Claro. ya, ya. Entonces, eso sería. ¿Ya? Esto yo lo había dejado con 1850. Para que quiera. Ese dato después se reemplaza como en caso de que lo pidan. Claro, por ejemplo, no sé, yo le hice estos ejercicios. No sé, bueno, vamos al 1. Imagínense que la etapa A, en vez de tener 4 equipos que funcionan con tasa de falla constante, que son exponencial, y saca con Even Space Method, nos van a decir la etapa A es de fraccionamiento y tiene estas capacidades, con una capacidad máxima de tanto. Entonces, hacen todo esto, y este resultado de acá, la disponibilidad productiva, va a ser su disponibilidad por etapa, la disponibilidad de la etapa A. Ah, ya. Ah, en caso de que no nos den la tasa de falla, como que la opción podría ser hacerlo por fraccionamiento. No, nos van a decir si el equipo, si la etapa es exponencial, o es waveable, o es fraccionamiento. ¿Ya? Si nos dicen que es fraccionamiento, hay que hacer esto. Pero si no nos dicen que es fraccionamiento, no lo hacemos. Po. Hacemos simplemente exponencial o No. waveable. Ah, ya. Ya, genial. Pero esas son las tres opciones entonces. Sí, son las tres opciones. Ya. Así que eso. Pucha, ahora tengo una presentación, así que no puedo quedar a responder más dudas, pero cualquier duda que tengan me la hacen llegar al mail, a mí o a la Flo, y se la respondemos cuanto antes, ¿ya? Y, Ya, y respondan la gracias. encuesta para ver si van a hacer el certamen, por favor. ¿Ya? Una duda, ¿el enunciado de ese ejercicio también lo va a incluir como de este de fraccionamiento? Es que no es un ejercicio, es un ejemplo que hice como para mostrarle algo. Ah, ya, ¿No? ya. Pero igual se Vale, lo voy a vale. dejar todo en la pauta. Así que eso. ¿Ya? Que les vaya bien, cuídense. Ah, muchas gracias. Chao, de nada. Gracias. Chao, chao, de nada. Gracias. Nada.